En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, este momento que iniciamos juntos quiere ser un espacio de reflexión y de meditación de la palabra del Señor. Estamos viviendo un Viernes Santo más, en circunstancias muy especiales. Una pandemia nos está azotando fuertemente. Por eso, el tradicional retiro de Viernes Santo que podíamos hacer con una cantidad de personas, ahora no lo podemos realizar. Gracias a Dios tenemos estos medios digitales que nos permiten llevar a ustedes una humilde reflexión que quiere acompañar este Viernes Santo. Un Viernes Santo muy especial, porque lo viviremos en un tiempo de la humanidad complejo, con un virus que nos está azotando y está causando muerte y desolación. Por eso la palabra del Señor nos tiene que animar, hoy día sobre todo, a descubrir cómo la fuerza de Dios y la fuerza de la cruz del Señor nos permite sobrellevar estos momentos complejos que como humanidad nos toca vivir. Quisiera comenzar esta breve reflexión con la segunda carta del apóstol San Pedro. En esta carta, en el versículo 1, capítulo 1, versículos 8 y siguientes, leemos: Pues estas cosas, si las tienen en abundancia, no los dejarán inactivos ni estériles para el conocimiento perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Quien no las tenga es ciego y corto de vista. Ha echado al olvido la purificación de sus pecados pasados. Por tanto, hermanos, pongan el mayor empeño en afianzar su vocación y su elección. Obrando así, nunca caerán, pues así se les dará amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto estaré siempre recordándoles estas cosas, aunque ya las sepan, y estén firmes en la verdad que poseen. Me parece justo, mientras me encuentro en esta tienda, estimularlos con la exhortación, sabiendo que pronto tendré que dejar mi tienda, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Creo que este texto de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 8 al 13, nos permite experimentar esa necesidad de renovarnos siempre en la palabra del Señor. Y como dice el apóstol San Pedro, afianzar la vocación y la elección. Afianzar la vocación y la elección. Como cristianos y católicos, muchas veces vivimos superficialmente nuestra vida de fe. Muchas veces experimentamos la desazón, la desesperanza o la tristeza. Y en estos tiempos la incertidumbre. Por eso, la palabra del apóstol San Pedro no puede ser más precisa. Es importante, hermanos, que pongan el mayor empeño en afianzar su vocación y su elección. Cada uno de nosotros tiene una vocación y una elección. Cada uno de nosotros ha sido llamado a prestar en la sociedad y en la iglesia una misión particular. Pero como digo, muchas veces esa misión se puede ir desdibujando en sus motivaciones más profundas. Esa elección y ese llamado que el Señor nos hace muchas veces se puede volver light o volver menos fuerte. Y cómo no descubrir que esto acontece cuando surgen las dificultades y los problemas. Cada uno de nosotros ha experimentado en su vida situaciones de desesperanza o de tristeza, también situaciones de muerte.
A veces el mismo trabajo en la iglesia, pastoralmente, se ve confrontado con situaciones humanas que nos llevan a perder fuerzas, a perder la esperanza. Hemos escuchado y hemos vivido también durante este último año cómo las comunidades pastorales no han podido reunirse como lo hacían tradicionalmente. Las misiones que se realizaban no se han podido hacer. Las visitas a los enfermos, tampoco. La visita a la cárcel. Se llena el corazón de una cierta tristeza, de una cierta desesperanza. Y también lo descubrimos a diario, las dificultades humanas en los grupos muchas veces nos quitan la fuerza y la energía. Por eso la palabra del Señor con la cual estamos comenzando este retiro espiritual de Viernes Santo nos tiene que animar y que cada uno pueda en su corazón experimentar esta llamada que nos hace el apóstol San Pedro. Pongan el mayor empeño en afianzar su vocación y su elección. ¿Cuál es tu vocación, hermano, hermana? ¿A qué te ha llamado el Señor? ¿Qué te está pidiendo el Señor hoy? Eso es importante responderlo en el silencio del corazón. Cada uno de nosotros puede tener la llamada que el Señor le ha hecho vitalmente y puede experimentar esa llamada en el día a día, en la vocación sacerdotal, religiosa, laical. Pero junto con esa llamada también el Señor nos pide una misión en el día a día. ¿Cuál es esa vocación y cuál es esa elección que el Señor en nuestro corazón ha afianzado? Y tenemos que recordar y exhortarnos mutuamente. Estamos, hermanos y hermanas, en un tiempo y en una situación determinada. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo vivimos este tiempo que se nos concede? ¿Cómo tenemos que vivirlo? San Pedro nos invita a que mutuamente nos animemos, mutuamente nos dirijamos palabras de ánimo y nos exhortemos en este seguimiento y en esta vocación al Señor. Es cierto, tenemos que esperar la venida de Jesús, la segunda venida, y nuestro actuar en este tiempo tiene que ser precisamente un compromiso operante en el día a día. No podemos, como decía al inicio, quedarnos dormidos en una superficialidad de la vivencia de nuestra fe. Es preciso que afiancemos nuestra vocación, afiancemos esa elección. En esa perspectiva, cada uno de nosotros tiene que renovar esa llamada que el Señor nos hace, esa vocación que el Señor nos hace. Pero podemos descubrir esas situaciones de desesperanza, de muerte, de tristeza. ¿Cómo resistir? ¿Cómo sobrellevar aquellas situaciones que nos toca vivir en el día a día y en este tiempo especialmente? Hermanos y hermanas, Dios nos libera. Dios libera nuestra vida y manifiesta su misericordia para con nuestra fragilidad. Ese es el centro que tenemos que recordar siempre. Dios libera nuestra vida manifestándose en nuestra fragilidad. Y si hay algo que descubrimos especialmente en este Viernes Santo,
esa fragilidad que Jesús muestra en la cruz. Pero precisamente en esa fragilidad y en esa vulnerabilidad se muestra la misericordia y el amor de Dios. Cada uno de nosotros entonces, hermanos y hermanas, tiene que en este tiempo presente, desde su vocación y con las situaciones que nos toca vivir, que muchas veces son situaciones de muerte y de desesperanza, experimentar precisamente en esas situaciones de desesperanza, de muerte, en esa vulnerabilidad y en esa fragilidad, experimentar la misericordia y el amor del Señor. El misterio de la cruz precisamente es un misterio de amor, es un misterio de misericordia, es un misterio de consuelo y de paz. El misterio de la cruz, al que muchas veces queremos escabullir o escaparnos de él, nos revela que desde esa cruz, que es la muestra de la fragilidad más extrema de nuestro Señor, desde esa fragilidad elegida libremente, podemos descubrir cómo desde ahí se nos revela la misericordia, el consuelo y el amor. Cada uno de nosotros podrá experimentar en su vida esas situaciones de muerte, pero también en esas situaciones de muerte podrá experimentar la fuerza de la cruz, que es fuerza de misericordia, que es fuerza de amor. ¿Y cómo descubrir? Sería la pregunta que nos haríamos seguidamente. ¿Cómo descubrir esa fuerza en el día a día? Si estamos sometidos a tantas cosas y a tantas situaciones, nuestros trabajos, nuestras familias, el quehacer diario, ¿cómo descubrir esa fuerza de la cruz? ¿Cómo descubrir esa fuerza que el Señor nos regala para nuestra fragilidad, para nuestra vulnerabilidad? San Pedro, en esta carta con la cual hemos iniciado este retiro, nos ilumina. Dice: por esto estaré siempre recordándoles estas cosas, aunque ya las sepan. A veces sentimos que ya lo sabemos todo, que respecto a la fe y a lo que creemos no tenemos nada más que conocer. Pero se nos olvida algo, hermanos y hermanas. Al que tenemos que conocer no es a un libro de principios o normas. Al que tenemos que conocer es a Jesús, a Cristo. Y tenemos que renovarnos siempre en ese amor y en esa confianza que Él nos da. ¿Y cómo me dirán ustedes? ¿Cómo conozco a Cristo? ¿Cómo sé quién es Él? Y ahí tendremos que coincidir con San Pedro en esta segunda carta, que esa exhortación a la que nos invita, ese recuerdo, esa memoria a la que nos invita el apóstol San Pedro, es una memoria que hacemos desde el corazón y fundamentalmente en la oración. La oración es hacer memoria del amor que el Señor nos tiene. La oración no es un repetir y repetir ciertas fórmulas. La oración es encontrarnos con Jesús, encontrarnos
en su corazón y renovarnos en ese amor. Nadie podrá decir que ya lo sabe todo y lo conoce todo, porque siempre, hermanos y hermanas, necesitaremos acercarnos al misterio de Cristo para conocerlo más, para que Él nos revele su amor en ese espacio de intimidad que cada uno de nosotros está invitado a tener con Él. Es en ese espacio de oración donde día a día renovamos nuestra vocación y nuestra elección, en el que experimentamos el consuelo y la esperanza, en el que podemos experimentar la luz de gracia, la luz de amor. Pero, ¿con qué frecuencia cada uno de nosotros dedica un espacio para encontrarse con Jesús? No lo digo solamente en la oración formal que la Iglesia nos pide, lo digo en ese espacio de intimidad que cada uno está invitado a darse y a darle al Señor. Porque el Señor nos espera siempre, y pudiéramos decir que es como un mendigo que espera nuestras migajas de atención, porque lo único que Él desea para con nosotros es darse. Lo único que Él busca es entregarse. No hay otro sentido que el darse por el hombre y la mujer, que el entregarse sin medida. Entonces, ¿en qué momento de mi día a día le dejo espacio para que el Señor me hable, para que el Señor pueda dirigirme su consuelo y su esperanza? Ese renovarnos día a día en la elección, ese renovarnos día a día en la vocación, lo experimentamos fuertemente en ese espacio de intimidad y de oración con Cristo. Cualquier actividad pastoral, cualquier obra social y de bien, carece de su sentido más profundo si el cristiano no tiene este encuentro personal con Cristo. Porque en ese encuentro personal con el Señor adquiere sentido todo lo demás. El Papa Francisco lo ha dicho cuando nos dice que podemos convertirnos en una ONG, en una organización no gubernamental. Podemos hacer el bien, podemos llevar canastas de alimentos a quienes lo necesitan, podemos atender a nuestros hermanos en la cárcel, podemos visitar al enfermo. Pero si eso no se sustenta en este diálogo, en esta intimidad con el Señor, lo otro es bueno, pero tarde o temprano podrá llegar el cansancio, el desaliento, la desesperanza. Porque el sentido más profundo, hermanos y hermanas, de nuestro quehacer es el encuentro con Cristo. Por eso San Pedro nos dice, tenemos que renovarnos, exhortarnos permanentemente, recordarnos estas cosas. Es como revivir el amor, en definitiva. No es otro el sentido. Porque si dejamos pasar nuestra existencia como las olas del mar que van y vienen, cualquier dificultad que vivamos nos puede tirar al suelo. Si nuestra roca es Jesucristo,
No quiere decir que los problemas van a dejar de estar, estarán, pero los viviremos junto con Él. Lo viviremos desde Cristo y desde su cruz, que siempre es cruz de esperanza, que siempre es cruz de vida. Entonces, ¿cómo nos renovamos en esa misericordia? ¿Cómo nos renovamos en esa esperanza? Precisamente desde esa vinculación personal con el Señor Jesús. Dice San Pedro que pondré empeño permanente para recordar estas cosas. Tenemos que animarnos unos con otros, hermanos y hermanas. Tenemos que recordar esa llama que el Señor encendió en nuestro corazón, esa llama de amor, ese fuego que nos hizo experimentar su misericordia y que nos salvó. Porque si no renovamos esa llama y ese fuego, cualquier tempestad, cualquier viento fuerte nos tumba y nos llena de tristeza y nos llena de desesperanza. Este día que estamos dedicando a meditar la pasión del Señor, yo les pido humildemente, hermanos y hermanas, que nos demos al menos 15 minutos, si pueden ser 30 minutos mejor, 15 minutos, 30 minutos, para, leyendo algún texto del Evangelio o conversando con Jesús, dejar que Él nos hable y nos diga cuánto nos ama. Dejarse querer por Jesús, dejarse amar por Jesús, adquirir sentido en el día a día desde ese diálogo con Él. Santa Teresa de Ávila decía que la oración era tratar de amistad. Conversemos con Jesús. Digámosle lo que sentimos en el corazón, nuestras penas, nuestras tristezas y también nuestras alegrías. Estamos vivos. Tenemos a alguien que nos quiere, tenemos salud, quizás. Tenemos un techo que nos cobija. ¿Cuántas cosas nos permiten darle gracias al Señor? Y pedirle ciertamente otras tantas. Por eso, hermanos y hermanas, demos ese tiempo, 15 minutos. 15 minutos de un silencio, apagar la tele, apagar la radio, dejar el celular apagado o en modo avión y no estar permanentemente mirándolo, sino darnos un espacio para nosotros y para el Señor. Y dejar que ese momento sea un diálogo que nos fortalezca. Y les aseguro que no encontraremos un dedo acusador, que no encontraremos un látigo, sino que encontraremos el amor y encontraremos la misericordia. Y si tienes duda de esa misericordia, contempla la cruz, contempla la cruz. Y vas a ver que el que está ahí colgado no lo ha hecho sino por amor. No lo ha hecho sino para mostrarte que la misericordia es infinita. Démonos ese espacio. Los invito a que en un momento de silencio
podamos escuchar a ese Dios que nos habla y con el cual queremos conversar en estos 15 minutitos. Demos ese espacio.
Continuamos nuestra meditación de Viernes Santo con el texto de Marcos 15. Del versículo 33 al 41. Dice el texto: llegado el mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta media tarde. A media tarde gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los presentes decían: mira, llama a Elías. Entonces uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y, sujetándola a una caña, le ofrecía de beber, diciendo: déjenlo, vamos a ver si viene Elías a descolgarle. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Y el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Al ver al centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y ya al atardecer, como era la preparación, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro respetable del consejo, que esperaba también el reino de Dios. Y tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera detenerme en este texto para compartir con ustedes unas breves reflexiones. Este es el momento de la entrega de Jesús. Jesús se entrega durante toda su vida, pero este es el momento en que precisamente el Padre glorifica al Hijo, como dirá San Juan, en que Cristo es glorificado en ese misterio de amor que es la cruz. Pero la cruz tiene elementos que nos hacen rechazarla, que nos hacen eludirla y a veces ignorarla. Cada uno de nosotros tiene su cruz o sus cruces, y el Señor nos coloca cruces que no buscamos. Y frente a esa cruz, que como digo muchas veces tratamos de eludir, de escaparnos de ella, tenemos que volver a leer estas palabras del Evangelio de Marcos. Dice que había también unas mujeres mirando desde lejos, que le seguían y le servían.
Llama la atención que sean mujeres las que estén al pie de la cruz. ¿Dónde están los discípulos? ¿Dónde están aquellos beneficiarios de la obra liberadora de Jesús? ¿Dónde están esos enfermos que Jesús sanó? ¿Dónde están los que escucharon sus palabras de vida? ¿Dónde están aquellos que poco antes lo alababan al ingresar a Jerusalén? ¿Dónde están? A veces lo experimentamos también nosotros. Cuando estamos bien tenemos multitud de amigos, pero cuando estamos mal, los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Y a Jesús no le pasó algo diferente. Están con Él unas mujeres. La mujer, sabemos bien, a lo largo de la historia ha sufrido esa marginación, esa exclusión. En la antigüedad, por ejemplo, en Atenas, la mujer no tenía participación política. Y tomamos como referencia de la democracia en Occidente la democracia griega. Sin embargo, solo los ciudadanos tenían derecho a voto, las mujeres no. Recién en el siglo pasado la mujer accedió al voto. Entonces, esas mujeres que son las excluidas, que son las ninguneadas por la sociedad, son las que están con Cristo. Quizás compartiendo la suerte de aquel que las miró desde lo profundo del corazón, descubriendo esa misericordia y esa dignidad con la que Jesús accedía a todo ser humano. Y esas mujeres son las que están, a las que Jesús miró con amor, a las que Jesús dignificó. Jesús se sienta con una mujer en un pozo a conversar, lo que era inaudito en su tiempo. Jesús se sienta a la mesa con pecadores, con publicanos, con estas mujeres que estaban junto con Él. Y esas mujeres son las que permanecen con Él, las que lo miran desde lejos, las que estuvieron con Él en Galilea. ¿Qué nos querrá decir el Señor con esta presencia? ¿Qué nos querrá decir el Señor con esta palabra? Que aún en esos momentos más complejos y más difíciles, estamos invitados a reconocer en nuestra vida una presencia que no nos abandona, una presencia que no nos deja solos, precisamente porque desde la pobreza, desde el silencio, desde el estar al margen de lo social, de lo político, se puede descubrir la verdad del Evangelio y la verdad de Cristo. Los discípulos están llenos de miedo, por eso se esconden. Sin embargo, las mujeres permanecen, porque podían perder la vida.
las podían a ellas considerar parte de este hombre que está siendo crucificado. Sin embargo, las mujeres no tienen miedo. Se atreven a estar con Jesús. Se atreven a acompañarlo. Es que serán también parte de esas marginadas, de esas no consideradas. Habrán experimentado quizás en la mirada de Jesús una mirada que las restauraba, que les mostraba que eran importantes, una mirada que las dignificaba, una mirada que les permitía reconocer que no eran utilizadas, sino que eran valoradas en lo más profundo de su ser. Porque estar ahí con Jesús en ese momento de la cruz es ser valiente, es no tener miedo. Y esto se repite, hermanos y hermanas. ¿Cuántas veces vemos a madres que luchan por sacar adelante a sus hijos, que luchan por sacar adelante a sus familias, incluso olvidándose de sí mismas, por el bien del otro? ¿Cuántas mujeres todavía buscan a sus hijos, a sus esposos, porque todavía no saben dónde están sus cuerpos? Esas mujeres fueron y son valientes, porque todavía hoy, en tantos lugares del mundo donde se violentaron los derechos humanos, siguen hoy preguntando dónde están. Esa valentía, ese no tener miedo al poder y a la fuerza, porque el amor puede más. Y esas mujeres que están al pie de la cruz, que le siguen a Jesús y que le sirven, no tienen miedo. Y a veces nosotros, hermanos, somos tan cobardes. Cobardes frente al poder, cobardes frente al poderoso, y callamos y guardamos silencio frente a las injusticias. Y no significa aquí una actitud de violencia como quien toma un palo para golpear, sino que se trata aquí de una valentía silenciosa, pero potente. Porque las mujeres que están junto a Jesús no están gritando, no están vociferando, pero con ese silencio están gritando de una forma apabullante, porque están queriendo decir: no tenemos miedo. Y ese hombre colgado en ese madero ha dado sentido a mi vida, ha dado sentido a mi existencia. Por eso permanecen ahí. ¿Cómo no querer imitarlas? ¿Cómo no querer pedirle al Señor: regálanos la gracia de permanecer junto a ti en los momentos de cruz que nos toca vivir?
que seamos valientes para que en el silencio podamos manifestar cuánto nos amas y cuánto has hecho por nosotros. Queridos hermanos y hermanas, esta palabra nos viene a animar en el testimonio de fe, en el testimonio de amor al Señor. No podemos quedarnos escondidos. Hoy más que nunca necesitamos anunciar a este Cristo, muerto y resucitado, sin temor, sin miedo. A veces desde el solo testimonio, como el de estas mujeres, testimonio silencioso, pero testimonio patente de algo que ocurre en el corazón. Porque esas mujeres no están dando testimonios de una idea, están dando testimonio de un hombre que transformó sus vidas y sus corazones. Al final del texto leemos que José de Arimatea se acerca al atardecer a recoger el cuerpo de Jesús. Como para que no lo vean, porque dice que era miembro del consejo. Sin embargo, esperaba el reino de Dios. A lo mejor llegaremos al atardecer como José de Arimatea a encontrarnos con Jesús. A lo mejor llegaremos por miedo al final, pero tendremos que reconocer que aún en ese final Jesús nos revela su amor. Con qué delicadeza esas mujeres y José de Arimatea colocarían el cuerpo de Jesús en esa sábana y lo colocarían en el sepulcro. Con qué delicadeza tomarían ese cuerpo exangüe y lo colocarían en esa sábana bendita para depositarlo en el sepulcro. No tuvieron miedo, ni José de Arimatea ni las mujeres. Nosotros no tengamos miedo, hermanos y hermanas, a acercarnos a ese dolor y a esa muerte, a esa cruz. A lo mejor no tendremos palabras para acercarnos a ese momento de muerte y de dolor, pero imitando a las mujeres en ese silencio, o quizás al atardecer como José de Arimatea, acercarnos a esa cruz y a ese dolor con el mayor respeto, pero conscientes, y esa es la esperanza, conscientes de que la última palabra no la tiene la muerte. Y en este tiempo que nos toca vivir de tanta muerte y de tanto dolor, tener certeza de que, aunque no hablemos mucho, aunque guardemos silencio frente a esa muerte que nos toca vivir, la última palabra no la tiene esa muerte, sino que la tiene el Señor. Fíjense el versículo 47.
nos dice, María Magdalena y María, la de José, se fijaban donde era puesto el cuerpo. Ese cuerpo amortajado, con la piedra encima, es mirado por estas dos mujeres. ¿Qué pasaría por su corazón? ¿Ya todo terminó? ¿Ya todo culminó? ¿Ya no hay nada más que decir? Algo, o más bien alguien en el corazón de estas mujeres se movía. Una llama de esperanza estaba en ese corazón, en esos corazones. Porque la palabra del Señor no pudo haber caído en tierra estéril en esas mujeres. Algo tiene que haberse remecido en esos corazones. Algo tiene que haberse conmovido. No podía estar todo dicho con esa muerte. Por eso estas mujeres fueron valientes. Dice, se fijaban dónde era puesto. Miraban esa piedra en el sepulcro. Se nos invita también a nosotros hoy a mirar esas piedras en el sepulcro. No para caer en la desesperanza, sino para descubrir desde esas piedras, que a veces son piedras pesadas, que hay algo de lo que Jesús nos dijo que todavía en nuestro corazón despunta vida, despunta esperanza. Las mujeres podrían haberse ido, haber dado la vuelta y no haber mirado esa cruz, ese sepulcro, esa piedra. Sin embargo, lo hacen. ¿Esperarán algo? ¿Alguna palabra de Cristo habrá resonado en sus corazones? ¿Alguna palabra que Jesús les dijo la sostendrá todavía? Cristo las miró. Cristo las levantó y las dignificó para mostrarles ese amor desbordante. Ese amor desbordante quedó tapiado con esa piedra. Creo que no. Hay algo en esas mujeres que les decía que no todo estaba dicho. Por eso volverán a ir después al sepulcro. Por eso la primera en comunicar la resurrección será una de esas mujeres. Desde esta verdad, hermanos y hermanas, en este Viernes Santo, pidámosle al Señor, dame esta valentía, Jesús. A lo mejor desde el silencio, pero dame esta valentía. Valentía que surge desde un corazón que ha escuchado tu palabra, desde un corazón que reconoce tu amor y tu misericordia. Y desde ese corazón, desde esa fuerza de amor, podamos animarnos en la esperanza y en la fe.
hermanos y hermanas, la última palabra no la tiene la muerte. Esa piedra en el sepulcro no es la última palabra. Que las piedras de nuestros sepulcros sean abiertas por Jesús. Que Él nos resucite. Y que en el sábado santo, sábado de silencio, atisbemos a lo lejos el sonido del gloria. Jesús ha resucitado. Jesús venció la muerte. Al despuntar la aurora, Cristo encuentre nuestro corazón llameando con esta pequeña llama de fe y de esperanza, para que la fuerza de su amor y resurrección se encienda en nuestra vida y en nuestro testimonio como cristianos y cristianas. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesús en este día santo nos regale su amor, su gracia para ser testimonios de Él en el mundo. Que tengan un bendecido Viernes Santo y les deseo desde ya una feliz Pascua de Resurrección. Muchas gracias por este tiempo que me han dado para acompañarlos y compartir con ustedes este espacio de oración y de meditación. Mutuamente recemos por nuestras necesidades, yo por las de ustedes y ustedes por las mías. Que el Señor nos siga sosteniendo y fortaleciendo en la fe y en el amor. Muchas gracias.